chicos, vamos a seguir con el teorema de Tales con un subtema del teorema que se llama consecuencia, que es la consecuencia del teorema de Tales. Y esa consecuencia se aplica mucho en algunos problemas. Por lo tanto, vamos a enfocarnos aquí, miren. Dice, una consecuencia es que toda paralela a cualquier lado de un triángulo determina dos triángulos semejantes. Vamos a ver dos ejemplos de este teorema. Ejemplo, si tengo acá el triángulo A, B, C, que se le ha trazado una paralela, la paralela o el segmento ED es paralelo al segmento AB. Y de acuerdo al teorema nos dice que se forman dos triángulos semejantes. Recordemos que los triángulos semejantes tienen la misma forma, pero sus lados son proporcionales. Pueden ser al doble, al triple o al revés, pueden ser más pequeños, la mitad del original, la tercera parte, etc. Bueno, vamos a determinar si efectivamente son semejantes. Recordemos un criterio de semejanza. Un criterio de semejanza de triángulos es que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales y sus lados proporcionales iguales, entonces son triángulos semejantes. Con que cumpla una de las dos es más que suficiente. Observemos acá, observemos que al ser este segmento paralelo a este ángulo y este ángulo que estoy indicando, son dos ángulos correspondientes. Recordemos que si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, los lados que están en la misma posición se llaman correspondientes y son iguales. En este caso, este ángulo y este ángulo son iguales. Y también aquí observemos que el ángulo C es común, es decir, es el ángulo del triángulo pequeño, pero también este es también un ángulo del triángulo mayor. Por lo tanto, en esta figura ya vemos que hay dos ángulos que son iguales. Y bueno, el tercer ángulo, este ángulo y este ángulo, también por este teorema son semejantes. Entonces, sus ángulos son semejantes. Y al ser semejantes, tenemos que el triángulo, que se indica así, ABC, el triángulo ABC, es semejante al triángulo EDC. Al triángulo EDC. Vamos a ponerle bien. Triangulito, ponemos un triangulito. Un triangulito simboliza un triángulo, que hacemos referencia a un triángulo, al triángulo DEC. Y bueno, no precisamente tiene que ser una paralela así. Aquí tengo otro ejemplo. Este es muy aplicado en los problemas de alturas. En los problemas de las alturas se aplica mucho esta consecuencia. Aquí tenemos dos triángulos también, que es el triángulo A. Bueno, primeramente tenemos el triángulo ABC y dentro de él se trazó una recta paralela a la altura, que en este caso el segmento de E. Son paralelas, aquí lo estamos indicando, y por el teorema de Tales, por la consecuencia de ese teorema, los dos triángulos, el triángulo mayor y el triángulo pequeño, son iguales. Lo podemos demostrar muy fácilmente utilizando el criterio anterior. Este ángulo y este ángulo serán iguales por el teorema antes visto, que son ángulos correspondientes. Este ángulo y este ángulo también son ángulos correspondientes. Observamos, son ángulos rectos y ya tenemos dos ángulos iguales. Y el ángulo B, como en el caso anterior, es un ángulo común. Por lo tanto, por el criterio ángulo, los triángulos el triángulo ABC es semejante al triángulo pequeño, que es EDB. Ese teorema se aplica mucho en algunos problemas, como los que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a resolver un problema en donde podemos aplicar la consecuencia del teorema de Tales. Para eso tengo la siguiente figura. Tengo un triángulo, el triángulo MNO, ¿sí? Y dentro de él se trazó un segmento PQ que es paralelo a MN. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de Tales, el triángulo mayor, que es MNO, vamos a escribirlo aquí, el triángulo MNO, el triángulo MNO es semejante al triángulo
P, Q, O. Ya no lo vamos a demostrar porque ya lo demostramos anteriormente. Pero bueno, vamos a resolver el problema. Vamos a sacar los triangulitos que son semejantes. Ese es el triángulo pequeño que mide, bueno, que es PQO. Y aquí vemos que tenemos el valor de X, que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Que es lo que vamos a obtener. Y tenemos el triángulo mayor, que es semejante a este, que tiene los vértices M, N, O. Por semejanza sabemos que sus lados deben ser proporcionales. O sea, este lado, que es el segmento OB, es semejante a su lado correspondiente en el otro triángulo, que es MO. Asimismo, podemos establecer que el segmento OQ, observen que los lados del triángulo pequeño van en la parte de arriba. ¿Cuál es su semejante de este lado? Su homólogo o correspondiente es el lado ON. Y eso forman lados semejantes. Así como PQ, vamos a ponerle tres marcas, es semejante a MN. Pues bueno, vamos a aplicar estas semejanzas para saber cuánto vale X. Y de acuerdo al teorema que tenemos aquí, OP, o sea, X es a OP. Pero ¿cuánto vale OP? Vemos que no está indicado, pero de aquí a acá es 12. Por lo tanto, la medida que hay de aquí hasta acá, la podemos establecer como X más 12. O sea que de aquí a acá mide X más 12. ¿Sí? Por lo tanto, X es a X más 12. ¿Cómo? ¿Qué otro dato tenemos por ahí? Ah, miren, aquí tengo que de aquí a acá es 28. O sea que de aquí hasta acá, ya sé cuánto vale. Vale 28. Más no tengo cuánto mide OQ. Pero está implícito en esta relación. Si a un todo le quito una parte, pues lo que me va a quedar la segunda parte. O sea, 28 menos 16 sería esa parte. ¿Sí? En este caso 28 menos 16 es igual, ¿cuánto es igual? A 12. A 12. Entonces podemos hacer nuestra otra igualdad. 12 es a 28. Si queremos podemos simplificar esta fracción o la podemos dejar así. ¿Sí? Vemos que los dos tienen mitad, los dos tienen mitad. Vamos a simplificar. Mitad de 12 pues es 6 y mitad de 28, 14. Los dos vuelven a tener mitad de 6 es 3 y mitad de 14 es 3. Entonces podemos establecer nuestra proporción de una forma más sencilla. X más 12 es igual a 3 séptimos. Recuerden que estaba acá, solamente lo que hicimos fue simplificarla para que me diera así, 3 séptimos. Y aquí, bueno, tenemos una proporción. En las proporciones saben que podemos utilizar la propiedad de las proporciones que nos dicen, si recuerdan lo vimos ya en otra ocasión, el producto de los medios, o sea, A por D es igual a AB es igual a S, AB, DC. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Aplicando esta propiedad, pues vamos a decir 7 que multiplica a X es igual a 3 que multiplica a X más 12. ¿Sí? Aquí tenemos una multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y multiplico 3 por X, que me da 3X, y 3 por 12, que me da 36. ¿Sí? No hemos terminado, bueno, pues ya tenemos una ecuación muy sencilla, pasamos este término, lo pasamos a este lado, si está sumando tiene que pasar restando, y esto sería igual a 36, 7X menos 13X nos da 4X igual a 36. Un número que multiplicado por 4 nos dé 36, bueno, sabemos que hay que dividir 36 entre 4, y X es igual a 9. No olvidemos que X
Es el valor que me están pidiendo acá. Por lo tanto, hemos resuelto el problema x es igual a 9 centímetros. Es igual a 9 centímetros. Y aplicamos una consecuencia del teorema de triángulos, lo que ya habíamos trabajado con triángulos semejantes. Este es uno de los ejercicios que vamos a analizar. Vamos a ver otro.